Buenos días, amigos y comunidad de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán. Nos encontramos aquí en la Casa Jesús Reyes Heroles, un inmueble muy característico del barrio de Coyoacán. Y qué mejor ocasión esta mañana, cálida, como para poder platicar de temas muy referenciados a este barrio de Coyoacán. Tengo aquí dos grandes personalidades que han dedicado prácticamente gran parte de su vida a dos temas muy importantes: la psicología de las personas, y por el otro lado la historia que grandes personajes han logrado aquí en nuestra ciudad. Así es que quiero darle los buenos días, si me lo permite la caballerosidad de Christian Duverger. Mónica Salmón, buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, muy contenta, muy honrada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y pues emocionada. Qué bueno. Estemos haciendo estos eventos. Claro que sí, por supuesto. Y aquí a mi izquierda, Christian Duverger, buenos días. Buenos días. ¿Estos rumbos te son familiares? Sí, porque aquí radicó Cortés en Claro. esos lugares y por lo menos 2 años y medio. Ajá, Sí. claro. Entonces sí, inmediatamente después de la caída de Tenochtitlán se instaló aquí. Es una referencia inmediata el Sí. barrio de Coyoacán, ¿no? Inmediatamente el barrio Sí, de La sí. Conchita, Eso en fin, es. tantos lugares que este gran personaje vivió y dejó su huella. Y hablando de huellas, que creo que es una cosa muy importante que un ser humano debe de tener presente en sus vidas, Mónica. Si no dejamos huella en esta vida, No pasamos, no estuvimos. ¿qué sucede? No estuvimos. Yo creo que todos dejamos huella y la huella en especial que dejó Hernán Cortés, bueno, aquí el maestro nos puede decir, es impresionante, ¿no? Como escritor, que esa es la parte en la que pues, yo podría hablar después de leer Claro. los libros Claro. y la tesis que pone Christian Duverger al respecto. Claro. Juntos han encauzado, llamémosle así, un proyecto, un tema muy interesante que se ha denominado La huella inconsciente en la pluma de Cortés. Platícanos este proyecto, cómo surge y cómo se ha ido confeccionando. Bueno, surgió hace unos años, platicando estábamos en una comida y después de leer los libros de Christian y algo para mí fue impresionante porque yo aprendí, como la mayoría de los mexicanos, leímos nuestra historia y nuestra historia cuenta otra cosa, ¿no? Como los mexicanos, esta conquista fuerte, sangrienta, terrorífica, que nos hace tener como esta parte mexicana medio lastimada, ¿no? De esta visión, y de pronto descubres un Cortés que no estaba en nuestra historia, un Cortés completamente diferente. Yo crecí con esta visión de pues, los libros de la escuela, de este Cortés conquistador, asesino, sangriento. Esa es la imagen que yo tenía de Hernán Cortés hasta que conocí a Christian, y cuando leí a Christian para mí fue un descubrimiento, fue un cambio de mi historia absoluto. O sea, fue como una revelación y decir, qué impresionante, la historia viene desde otro lado y lo que él propone cambia hasta nuestra psicología de ser mexicanos, hasta nuestra psicología de estar conquistados. Es decir, ¿cómo? Claro. No era una conquista, está mal dicho decir que es una conquista, o sea, no nos conquistaron, o sea, era un mestizaje. Entonces, Cortés, o sea, es como ese cambio en nuestra historia inconsciente de cómo los mexicanos nos contamos nuestro estar aquí, cambió a partir de los libros que se me hicieron sumamente reveladores de Christian. Me acerqué con profunda sorpresa, con profunda admiración, y como psicóloga, decir, es que esto cambia nuestra historia de estar en el mundo, hasta en el fútbol, ¿no? No, es que te lo juro, nuestra psicología la llevamos ahí de somos el pueblo conquistado, al de pronto, ¿qué crees? No fueron conquistados. O sea, cambia. Entonces,
me acerco, leo y veo con esta parte, cuando nos habla de un Cortés escritor, y yo como escritora, tengo 3 novelas, estoy haciendo mi 4ª novela, veo esta parte de que sí es cierto, es un Cortés escritor, y como psicóloga, lo que comentábamos, y lo comentamos en lo de la huella, sin duda, es un Cortés en diferentes tiempos, el Cortés escritor. ¿Qué opinarías respecto a Cortés un poco y en su perfil, que Cortés pisa tierras mesoamericanas a los 32, 33 años, dependiendo la fecha que se tome, porque todavía no tiene una certeza la fecha de nacimiento de Cortés, y conoce a un Moctezuma el 8 de noviembre de 1519, donde este gran Tlatoani tiene 54 años, tiene 20 años más que él. ¿Qué te daría ese encuentro desde ese punto de vista, donde se encuentran un aventurero, un conquistador, una persona que va con mucha valentía hacia adelante, y un Tlatoani con una suma religiosidad que no sabe, o se ha dicho que tal vez era Quetzalcóatl el que iba llegando, las huestes de Quetzalcóatl, los hombres con armaduras, con armas que escupían fuego, con perros tremendos? Esa psicología de esos 2 personajes, pero centrándonos en Cortés, ¿qué te diría a ti? Desde la mirada de Cortés, yo creo que debe haber sido impactante, ¿no? También llegar a una tierra desconocida y de pronto no saber qué encontrarte. Su alma, como bien lo mencionas, con esta alma de sed, de aventurera, de un hombre que quiere descubrir. Yo creo que fue para él, ha de haber sido un inicio de adrenalina, Claro. ¿no? O sea, ¿qué Cristian nos puede decir? Claro, Yo creo que ha de haber sido un inicio de adrenalina porque, o sea, llegó a un lugar, ¿no? con una belleza brutal. Brutal. O sea, no me quiero imaginar en ese entonces lo que era. Impactante. La vegetación, los colores, claro, los olores. Los olores. O sea, entonces, el olor, ¿no? La frescura, Entonces yo creo que todo eso hizo que sus sentidos, o sea, psicológicamente se despertaran y tuvieran un apetito por entrar, claro. ¿no? De esta adrenalina y su cortisol haber estado al máximo, haber estado soltando una cantidad brutal. Claro. Pues bien, la esencia de esta entrevista y de esta Feria Internacional del Libro en Coyoacán, pues son los libros, es la materia prima, ¿no? ¿Qué te parece, Mónica, que podamos platicar con Cristian ese ángulo, ese primer ángulo que tenemos inmediato de un Hernán Cortés conquistador? Has desarrollado muchas investigaciones y llegamos al punto de definirlo como un conquistador. Mi visión es un poco diferente porque para regresar al tema precedente, el mundo de las islas, la isla de Santo Domingo y la isla de Cuba, y es una parte de Mesoamérica, lo que significa que en este mundo Cortés, que vivió 15 años en las islas, ha podido entender cómo funcionaba Mesoamérica. Claro. Eso es importante. Entonces no podemos presentar Cortés así debarcando de su barco y llegando de España. Y 15 años en las islas. ¿Y qué pasa en las islas? Un desastre. Eso lo podemos decir, históricamente es cierto. El contacto de los españoles con los nativos, con los indígenas, fue un desastre y la sociedad realmente se fracturó y la posibilidad de convivencia fue muy escasa. Entonces, Cortés es un testigo por ser testigo en Santo Domingo y luego después de 1511 en Cuba, es el testigo del fracaso. Y de Cuba a México
es una noche de navegación. Entonces está inscrito la extensión de los españoles hacia la gran tierra de México. Entonces Cortés claramente tiene la idea. Cortés es un gobernante de la época, hay que entender, es el alcalde electo de Santiago de Cuba. Entonces es joven, pero es un joven que tiene responsabilidad política. Sabemos que es un republicano, que está en contra de la monarquía, pero eso es un poco aparte, ¿no?, de su reflexión. Y su reflexión es si la corona repite en México lo que se hizo en las islas, va a ser un fracaso de millones de habitantes. Había como 25 millones de habitantes en lo que es el México de hoy. Entonces su idea es impedir el mismo fracaso, la repetición del desastre, e instalar algo que es nuevo en la historia occidental, que es el mestizaje. Digo nuevo en la historia occidental porque en el mundo mesoamericano era una práctica común. Siempre los nómadas entraban en la tierra de los agricultores y se instalaban adentro del marco que llamamos hoy mesoamericano, que es una palabra reciente, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX, pero sabemos todo lo que es Mesoamérica, es mundo cultural que abarca prácticamente todo el México central, más la América, el istmo, ¿no?, la América central. Entonces, eso es importante. Cortés va a utilizar la práctica del mestizaje, la acogida que siempre se dio a los migrantes para poder entrar en México. Entonces la palabra conquista, sí, pues yo sé que es la tradicional palabra que utilizamos, pero es una conquista prácticamente sin armas, porque no. Porque, fuerte, ¿verdad? que es una y sin ejército. Entonces, ¿qué es una conquista sin armas y sin ejército? El ejército de Cortés se reduce a, como lo sabemos, eso es absolutamente histórico, 500 hombres, Sí, no más de 500. Solteros. Y Cortés rechazó la entrada de mujeres porque en su idea no es una expedición de colonización, es una operación de mestizaje. Entonces, Cortés con sus solteros llega a Centla y ofrecen 20 mujeres, llega a Zempoala y los indígenas ofrecen otra vez 20 mujeres. En Tlaxcala es un poco diferente, van a ofrecer 200 mujeres y más 5 que son hijas de los caciques, claro, para los 5 lugartenientes de Cortés. De mayor rango. De mayor rango, etc. Entonces, vemos que Cortés entra en un proceso mesoamericano de mestizaje. Entonces, podemos, si lo deseamos, llamar eso conquista, pero es muy diferente. Y de las armas, 10 tiros de bronce, 10 pequeños cañones, uno para barco. Históricamente no era para armar el barco, como era la tradicional de tener un cañón en un barco. 15 escopetas y 15 ballestas más o menos, si es 16 estoy de acuerdo para discutir, pero lo que significa es que es mínimo 15 escopetas, es simbólico. Tuvo su importancia, pero simbólica. Entonces no entró ni con un ejército potente ni con un armamento importante. Por ejemplo, hay una cosa que me fascina y hasta ahora, cuando tenemos y vemos un códice, cuando vemos un cómics hecho a partir de esos elementos, siempre los españoles vestían una armadura de metal. Es una técnica visual de dibujantes para bien hacer la diferencia entre un español y un indígena que viene con sus plumas, etc. Entonces, el metal contra la pluma.
pero no correspondió a la realidad. Cortés entró sin armadura, nunca vestió una armadura y no fue una cosa de metal. La espada sí, pero la espada es un arma de autodefensa en el mundo español de la época. Entonces la espada es propiedad personal de la persona. Entonces evidentemente se puede utilizar una espada para matar a un hombre o a otra persona, pero no es un arma de guerra. Es un arma de autodefensa y la gente caminaba con la espada a la cintura. Enfundada acá. Sí, entonces, y realmente de arma yo veo solamente el caballo, que sí, había como 16 caballos, eso sí, y la caballería en el mundo occidental es un arma. Porque eso da una fuerza, una carga de caballería. Así. Entonces no sabemos si llegó con los caballos con la idea de transformar los caballos en elemento de conquista, o si era más conveniente caminar los kilómetros que había de Veracruz hasta México, era más confortable utilizar un caballo, no sabemos eso. Tocante a la armadura, se habla de los cascos, estos cascos que tenían una punta adelante y hacia atrás, conocidos como los morriones. Morriones. Los morriones. Y escuchaba yo una conferencia donde un especialista en armamento decía que esos cascos no eran de la época. Sin embargo, tenemos la referencia aquí en toda nuestra historia, esos cascos aparecen. Entonces, podemos hablar también que esos cascos, de acuerdo a tu perspectiva, de la época de la conquista. ¿No llegaron después? No. En una época donde existía el morrión como claro. Casco español o europeo. Entonces, pero en 19 no. Y también hay que entender que la armadura de metal no se utilizaba en la guerra. No, y parece un poco extraño lo que digo, pero era una cosa para los torneos donde se enfrentaban dos caballeros a caballo así, entonces había que protegerse con una armadura metálica, si no, en el campo de batalla llevar una armadura elimina la movilidad, no se puede correr, no se puede... Era sentenciarse, ¿no? Solitos, entonces, cargándolas, ¿no? Es una imagen que viene de los dibujos de los códices, pero hay que entender que es una manera simbólica de representar a los españoles, digo simbólica, y no corresponde a una foto de lo que ocurrió. Entonces, pero estoy que tenemos nosotros. Eso es. O sea, que entonces podemos regresar al tema de Mónica, que la psicología del mexicano está absolutamente involucrada en esa falsa visión que pasó de siglo en siglo y afecta la visión que tenemos de nuestra propia historia. Para terminar esta parte contigo, Cristian, hablabas del mestizaje y que los primeros pueblos que fueron recibiendo a Cortés en Centla, el Cacique Gordo, etcétera, entregan a estas mujeres. Entonces, quienes dieron el primer paso para el mestizaje fueron los propios pueblos de aquí. Sí. ¿Dan la pauta a ellos? Sí, la idea es que un pueblo sedentario, en un pueblo sedentario, la mujer no sale. Los hombres pueden viajar, pero la mujer no sale. Lo que significa que a partir de un cierto momento, la concentración de los genomas hay una falta de diversidad biológica en el pueblo. Entonces, el mestizaje, la acogida dada a los nómadas fue una solución para una especie de renovación, generación de los elementos genéticos del grupo. Entonces, lo que hicieron durante 30 siglos, lo hicieron también con los españoles, que fueron percibidos a partir del marco
de la comprensión del mundo. Entonces fueron considerados como chichimecas, pues barbados, pero chichimecas. Entonces el sistema funcionó y lo utilizó Cortés. Luego, no podemos negar el conflicto, lo que ocurrió después, la encomienda que se transformó en sistema de semiesclavitud y el hecho de que finalmente los indígenas perdieron una gran parte del control de sus tierras, etc. Eso no soy un negacionista. Lo que explico es lo que ocurrió como historiador, pero que era la idea de Cortés. Claro. Y eso no impide que hubo muchos abusos, etc. Y tenemos una gran, no una literatura, pero una gran documentación en los archivos de los pleitos que se hicieron en relación con las deposiciones, los abusos y sobre los indígenas, etc. Eso existe, no podemos tampoco negarlo. Está documentado. ¿Y qué mejores documentos nos deja Hernán Cortés de entrada como un cronista, como un testigo ocular de las cosas, Mónica, con esas 5 cartas fabulosas donde da un reporte, obvio, desde su perspectiva, pero nos deja documentado? ¿Qué has encontrado en esas 5 cartas de relación? Donde, fíjate, una de ellas, la tercera, es escrita aquí en Coyoacán. Sí. Y el año pasado cumplió 500 años de haber sido escrita. Por eso hicimos esto. Nada más, ¿no? A ver. Algo muy interesante, porque de ahí surge, de las cartas de relación surge llevar a Hernán Cortés al diván, ¿no? Esa es mi especialidad. Claro. Yo no soy historiadora, yo soy psicóloga clínica, entonces se me hizo muy interesante como estos ejercicios que hacíamos en la escuela, de llevar, no sé, Marqués de Sade al diván, y era, ¿no?, de una riqueza espectacular. Dije, ok, ya nos da, ¿no?, ese regalo Hernán Cortés, ya nos los deja aquí. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Dónde está la huella inconsciente? ¿Dónde está la huella de su pluma? Que aquí queda. Y se hace la comparación, que es lo que yo hablaba con Cristian, que es esta mirada, ¿no?, de 20 años, que decíamos que era 20, 21 años, sí, ¿no?, de diferencia. De diferencia. Claro. Con la historia verdadera. Y es impresionante, el ritmo que llevan las cartas de relación. En las cartas se ve esta juventud, esta aventura, esta sed, y en la otra ya puedes ver esta como mirada del padre, de esta mirada madura. Nosotros contamos nuestra historia, la contamos en diferentes partes, no siempre contamos nuestra historia de la misma manera. Nos influye muchísimo el todo, ¿no? Nuestro ambiente nos influye. Entonces aquí vemos un Cortés, en las cartas de relación vemos un Cortés con esta sed, con esta visión, con estas ganas, y después en la historia vemos un Cortés con una mirada reflexiva. Ya no ve hacia el futuro, ya mira hacia el pasado. Entonces las miradas ahí cambian, y ahí es donde deja la huella, ahí es donde se percibe la huella, y esa es la que les vamos a... Excelente, muy bien. Pero eso presupone saber que Cortés escribió la historia verdadera. Si no lo entendemos, no entendemos ni a Cortés ni a la riqueza de la cultura mexicana. Es muy importante. Cortés es el fundador de México como promotor del mestizaje, y para mí es una riqueza. Tuvo sus problemas al inicio, pero finalmente México salió como un país mestizo, todavía es un país mestizo. Entonces es un padre fundador, pero también no solamente es el fundador de la literatura mexicana, pero creo de la literatura mundial, porque al escribir la historia verdadera, ¿por qué escribe la historia verdadera bajo anonimato Cortés? Porque es un autor prohibido por envidia del emperador. Porque en esas cartas de que habla Mónica, fueron un éxito de la imprenta, y Cortés se volvió un autor
además de un conquistador, un autor conocido, famoso en el mundo. 13 ediciones en 5 años. Y hay que siempre recordar, porque eso interesa al público, que un libro, el precio de un libro es un tesoro. Un libro cuesta el precio de un caballo, que sería como un Rolls Royce de hoy, ¿no? Entonces imaginamos pagar $300,000 un libro, sería un poco lo equivalente. Entonces, 13 ediciones significa 700, con el sistema de la época, 700 ejemplares por edición. Si multiplicamos 700 por 13 ediciones en 5 idiomas, eso nos da como 10,000 ejemplares que circulan en las bibliotecas del mundo. Entonces Cortés, autor prohibido en 1527, tiene que escribir bajo anonimato y así inventó este personaje de soldado raso que tiene su manera de ver las cosas y que no es el yo perpetuo que sería fastidioso, ¿no? Yo tomé el puente, etcétera. Claro. Es lo mismo hablar de uno mismo, entonces, a que el otro no me valide. Claro. Y a mí lo que me impresionó mucho es lo que dice Cristian. Yo no sabía, ¿no? Que Bernal Díaz del Castillo no sabía escribir. Eso es para mí. Nunca se sabía. Claro. Pues estamos aquí. No sabía firmar, firmar. Claro. Y estudié como más de 250 firmas de Díaz del Castillo, todas diferentes. Una persona que sabe firmar, firma con su firma, es su esencia, parte de su ser. Cuando vienen diferentes 250 firmas, significa que no son de su pluma. Entonces es el vecino de mesa que te voy a firmar tu asistencia al consejo de hoy, etc. Entonces eso significa. Pues va a ser enriquecedor tenerlos en esta Feria Internacional del Libro. ¿Ya tienen ustedes alguna fecha para presentar su proyecto? ¿Qué día? Sí, domingo. El domingo. El domingo, perfecto. Entonces, a las 4 de la tarde. Pues háganos una invitación, Mónica. Sí, esperamos a todos. Sí, ¿verdad? Sí. Claro que sí. No venga. No, por supuesto que vamos a estar de acuerdo. Y qué mejor que tener una pareja muy dual que se complementa para redondear esta Feria Internacional del Libro, a la cual quedan totalmente invitados la familia mexicana, la familia coyoacanense y todas las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Mónica, gracias. Muchas gracias, Cristian. Nos han dejado su huella en este momento y prontamente nos estamos viendo. Un saludo y hasta la próxima.